Gladstone Leonel Jr., abogado, investigador y profesor universitario de Brasil, doctor en Derecho por la Universidad de Brasilia en Brasil y profesor universitario en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, especialista en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Teoría del Estado, Sociología General y Jurídica y Sociología Política, estudioso de la Constitución boliviana. Usted retorna a nuestro país para la presentación de su libro El nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Por qué su libro se basa en este modelo boliviano? Bueno, nosotros observamos que hay una necesidad de comprender los procesos políticos y los procesos constituyentes en América Latina. Entonces, era un momento que el proceso de cambio boliviano nos ha despertado la posibilidad de un estudio que no simplemente reproducía los procesos constitucionales que venían de Europa o de Estados Unidos. Entonces yo veía eso como una posibilidad de profundizar esos estudios en países más cercanos, vecinos a Brasil. La constitución vigente boliviana ha tenido una construcción con aportes del pueblo, de los diferentes sectores sociales. ¿Es esto la hace diferente, lo que hace que este documento sea tan valioso para su investigación? Exacto. La constitución boliviana, la verdad, es una constitución muy original, una constitución que trae algo de novedoso para la perspectiva jurídico-política en general. Por ejemplo, como la tripartición clásica de poder de Montesquieu ya no es suficiente por cuenta de las nuevas demandas del pueblo, de la realidad de la población, de la gente en Bolivia. Entonces es necesario pensar a unos procesos que van a estar más atentos con esas perspectivas. Entonces ahora percibimos que se trata de un constitucionalismo sin padres, no simplemente un constitucionalismo de las élites. Por eso creo que es interesante estudiar y conocer ese proceso de Bolivia. Precisamente en distintos países de la región, en Latinoamérica, se están registrando intentos de procesos constituyentes. ¿Cuál tiene que ser la visión de estos países para lograr un documento válido y representativo de su pueblo? Exacto, ya hay otras experiencias como de Bolivia que están inseridas en lo que estamos llamando de nuevo constitucionalismo latinoamericano. Son esas experiencias de Ecuador y de Venezuela. Entendemos que cada vez más esas experiencias van a traer aportes importantes y necesarios para así pensar otros procesos constituyentes. Creo que es necesario mantener una visión que trae el proyecto popular como un protagonismo importante e esencial. Entonces no se trata simplemente de un sujeto constitucional abstracto como estudiábamos antes en las teorías jurídicas, pero un sujeto constitucional concreto, con fase. Eso es importante porque va a considerar justamente el protagonismo popular y la realidad de los países. Entonces creo que en más un tiempo, en un futuro próximo, tal vez un futuro cercano, nosotros vamos a tener que pensar esos procesos constituyentes populares en países como Chile, donde se mantiene una constitución desde la época de Pinochet, una constitución dictatorial. Vamos a tener que pensar tal vez para Brasil, una vez que estamos en un proceso de desconstitución de derechos sociales en un periodo reciente. Entonces, esta experiencia de Bolivia es una experiencia ejemplar que nos invita a conocer mejor la realidad dentro de América Latina y la realidad boliviana para tener una referencia. Con la Constitución boliviana se cambia los conceptos incluso de economía. ¿Qué puede decirnos usted sobre el pluralismo económico que contiene la Constitución boliviana? La cuestión de economía y vivir bien es una de estas cuestiones que son fundamentales para pensar procesos políticos siguientes, una vez que estamos asentados a un modo de producción capitalista, pero que piensa un Estado plurinacional, un Estado de transición. Entonces, asociar eso al vivir bien es fundamental cuando se quiere dar un paso civilizatorio
adelante. Además, tenemos que nos atentar también para el debate respecto de la descolonización, de la plurinacionalidad. Otro debate fundamental es de la democracia, que la Constitución trae muy bien. El debate respecto también de la autonomía y de los territorios. Además, podemos hablar del sistema de justicia y de jurisdicciones. Entonces, todos traen elementos novedosos para el proceso político, para una nueva configuración institucional, estatal, lo que posibilita no simplemente mirarnos la Constitución como una hoja de papel, pero también desde una perspectiva de cambio concreto, real, esto que los cambios en Estado van ocurriendo en razón de los dispositivos constitucionales. Los derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos en esta Constitución también. Se reconocen ya todas las naciones, las 36 naciones de los pueblos indígenas en nuestro país. Este es un precedente en tema de derechos. ¿Usted cómo lo analiza este tema? Sí, es un precedente muy importante que ya ocurre de una forma más tímida en otras constituciones, pero ahora parece que es algo central en la Constitución boliviana porque va a cambiar incluso el nombre del Estado, que pasa a se llamar Estado Plurinacional de Bolivia, una vez que considera esta pluralidad dentro de una unidad. Entonces eso es fundamental. Nosotros sabemos que hay algunos límites, algunas contradicciones de ese proceso, visto que un proceso es algo vivo, no es simplemente algo lineal. Entonces esas contradicciones, esos problemas, esos desafíos creo que van a ser incrementados con el pasar del tiempo, pero son necesarios. Se desafiar a cumplir lo que la Constitución está previendo al respecto de estos pueblos indígenas. De acuerdo a su investigación, ¿cuál sería el horizonte político, económico, social que marca esta Constitución? Me parece que esta Constitución se marca justamente por su carácter de un proyecto popular, un proyecto que va a cambiar no solo la forma de concepción, de refundación de un Estado, pero la forma de reflexionar el propio derecho, el propio concepto de constitución, que son conceptos ontológicamente liberales en su construcción. Entonces ahora nosotros pasamos a pensar un proceso donde Bolivia demuestra que puede ser distinto, puede ser diferente de simplemente reproducir lo que existía dentro de una lógica liberal. Todavía sabemos que es complejo, que va a tener problemas, contradicciones en ese proceso, pero da una esperanza porque desde el ejemplo de Bolivia creo que podamos mantener y dar largos pasos para construir, pensar, reflexionar otros procesos constituyentes y avanzar mismo en ese proceso constituyente que Bolivia nos mostró y presentó a toda la sociedad latinoamericana y mundial.